Este mensaje se titula La palabra manifestada para nuestro día, la tercera vigilia. Fue predicado el día 11 de abril del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. Heavenly Father, as we thankful, Lord, for a place that we can assemble, Lord, Padre Celestial, te damos gracias por un lugar donde podemos reunirnos sing the songs of Zion. But Lord, as we y entonar esos cantos de Sión. at this time we look into your word, I just pray, Lord, Y ahora que vamos a entrar a ver tu palabra, Señor, use this vessel of clay as you would see fit. te pido que uses esta vasija de barro como a ti te parezca, Lord, I ask it now in that precious name that's porque te lo pedimos en ese precioso nombre, above every name. que es sobre todo nombre. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? This morning we're going to be looking at God's manifested word for our day or our Esta mañana vamos a estar viendo la palabra de Dios manifestada para nuestro día, time, para nuestro tiempo, especially in this what we call the third watch from the scripture. especialmente en lo que le hemos estado llamando la tercera vigilia, desde un punto de vista de las Escrituras. And in Luke, the 12th chapter, and I know Ahora en el capítulo 12 de Lucas, we've been there before, but just someone had a question, and y yo sé que ya hemos estado allí antes hablando de eso, pero alguien tenía una pregunta. sometimes we go over the scripture for a certain amount, Muchas veces estudiamos algunas escrituras por cierto periodo de tiempo, of way we look at things, but then we don't really perceive the whole mientras estamos hablando de ciertas cosas, pero a veces no podemos percibir picture at the time. toda la fotografía en ese momento. And so I'm going to start with Luke chapter 12. Entonces quiero comenzar allí en Lucas capítulo 12. In the Luke the 12th chapter, starting at verse 36. Lucas 12, versículo 36. If there's ever a time that the God's parable that he's talked about, that Jesus spoke about here, Si hay un tiempo cuando Jesús habló de esta parábola aquí, is on ground, this is the time que está sucediendo sobre la tierra, frame here. este es ese tiempo. And maybe before I begin into it, Y quizás antes de que comience aquí, before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, the scripture declares in 1 Peter chapter 1, las escrituras nos declaran en Primera de Pedro capítulo 1, verse 2, versículo 2. and I'll just read it from the scripture here. Bueno, solo lo voy a leer de las escrituras aquí. In the beginning, even before time ever began, En el principio, antes de que el tiempo comenzara, God knew every predestinated child of his that would ever be. Dios conocía a cada hijo predestinado que iba a existir, a sus hijos predestinados de Él. He saw our choice
even before the Big Bang ever started. Él miró lo que íbamos a escoger aún desde antes de que esa gran explosión en el universo comenzara. ¿Cuál iba a ser nuestra decisión? But seeing the things back then, of all the predestinated seed of God, Y cuando él vio todas esas cosas ahí atrás, miró a toda esa simiente predestinada. there's more than just knowing that you're that predestinated seed. Hay muchas más cosas que solamente saber que usted es esa simiente predestinada For a certain period of time. por cierto periodo de tiempo. Because Jesus, like it talks about, Jesus was a savior before the foundation of the world. Así como las escrituras dicen que Jesús fue el Salvador desde antes de la fundación del mundo. God knew that Dios ya sabía eso, before the foundation of the world. mucho antes de la fundación del mundo. Because it was predestinated in the mind of God that he knew that one day that Christ would come Porque eso ya estaba predestinado en la mente de Dios. Él sabía que un día Jesús iba a venir and die on the cross of Calvary for you and I. y Él iba a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. But knowing that it was in the mind of God, Ahora, sabiendo que esto se encontraba en la mente de Dios, we can look at it maybe a little deeper in a sense. When Jesus did come, podemos mirar a esto un poco más profundo. Cuando Jesús vino, he was the manifested word Él fue esa palabra manifestada for his time when he came. para su tiempo cuando Él vino. Now, God knew all his word right from the foundation of the world. Ahora Dios conocía toda su palabra desde antes de la fundación del mundo, Because he knew his whole plan was done way back then. porque Él sabía que todo su plan, cómo se iba a llevar a cabo desde aquel tiempo atrás. But what he knew back then, Pero lo que Él sabía desde aquel tiempo, and his word would be expressed when he put Adam on the earth, when he Él sabía cómo su palabra iba a ser expresada cuando Él puso a Adán sobre la tierra, put Noah on the earth, cuando Él vino y trajo y puso a Noé sobre la tierra Moses on the earth. y a Moisés. What does that really represent? Y en realidad, ¿qué representa todo eso? Well, somebody had to be when time would begin, Bueno, alguien tenía que estar allá cuando el tiempo comenzó somebody would have to be on earth y alguien tenía que estar en la tierra to be that representation para convertirse en esa representación of the word of God de la palabra de Dios for that day. Had para cumplir aquel día. Moses not come or Noah had not come, Porque si Moisés no hubiese venido o Noé no hubiese venido, then we wouldn't have what's called in the book of Genesis entonces nosotros no tendríamos lo que se nos menciona en el libro de Génesis, concerning Noah and Moses. lo concerniente a Noé y a Moisés. They were the expression of God's word. Somebody had to Ellos fueron esa expresión de la palabra de Dios. carry that word to make it alive, so they Tenía que haber alguien que estuviese llevando consigo esa palabra para hacerla viva, it could be now incorporated from when time started para que esa palabra ahora fuera incorporada a esa palabra que apareció desde que el tiempo comenzó, when he put man on the earth. cuando Dios puso al hombre sobre la tierra. Somebody carried that word, Alguien tuvo que llevar esa palabra. and he carried those men. You can look at whoever you want to look at in the Old Testament or even in the New Testament. Y usted puede mirar los ejemplos, ya sea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Allí había esos hombres. They were carrying the word for their day. Ellos fueron los que llevaron esa palabra para su día. So God had to use somebody Entonces Dios tenía que usar a alguien somehow, de alguna manera, some way, and I'm en cierta forma. using that in a sense to begin with here this morning. Ahora yo estoy hablando de esto en cierto sentido para comenzar esta mañana. When he called on Noah, he said, Noah, build me an ark.
Cuando él le hizo el llamado a Noé, él le dijo: Noé, construye un arca, that he was going to destroy the mankind from the face of the earth, porque él iba a destruir a la humanidad de la faz de la tierra. except for those that would go into the ark. Solo no iba a destruir a aquellos que entraran en el arca. Well, Noah was the express part of that word of God. Bueno, Noé se convirtió en esa palabra expresada del corazón de It Dios. was carried in a vessel of clay that had to say it. Eso fue llevado en una vasija de barro a alguien que tenía que hablarla. Yes, he heard the Spirit of God, but had Noah not been there at all, Y sí, él le había escuchado al Espíritu de Dios, pero sin que Noé hubiese estado ahí, God could have tried to project his word, but it wouldn't do anything because Dios pudo intentar proyectar su palabra, pero nada iba a suceder. yes, God can do anything, but Y sí, Dios puede hacer cualquier there was cosa, nobody there to fulfill it, to be that part of that word, pero no había nadie allí en ese momento para cumplir esa palabra que Dios había hablado, be part of his complete plan. que fuese parte de ese plan completo de Dios. So what I'm trying to say this morning, Ahora, lo que estoy intentando decir esta mañana, every seed of God is elected es que cada semilla de Dios ha sido elegida by God's foreknowledge. a través de ese preconocimiento de Dios. Just like when Jesus, in God's foreknowledge, Así como Jesús, él estuvo en el preconocimiento de Dios. that he would be the Savior. He was a Él sabía que él iba a ser el Salvador. fulfillment of all, embodied in Christ would be the fulfillment of all God's word. Y envuelto en Jesucristo se encontraba toda esa palabra de Dios que iba a ser cumplida. But although Jesus had, from birth till he started to minister, Ahora, desde el tiempo en que Jesús nació hasta el tiempo en que él comenzó a ministrar, God, he grew in wisdom and knowledge of dice que la Biblia dice que él crecía en conocimiento y en sabiduría, the plan of God. en el plan de Dios. And even though Jesus carried a lot of the mind of God, Ahora, Jesús llevaba mucha de la mente de Dios. in him, as he expresses it in parables, Él la tenía dentro de él y él la expresó a través de esas parábolas. he broke the parable that it would come forth, but he's not the one that would be fulfilling certain parables. Ahora, cuando él explicó ciertas parábolas que él hablaba, él no estaba cumpliendo cada una de esas partes de esas parábolas That he's talking about. Because if de las que él habló. we're talking about a prophecy, Jesus in parable form is like a prophecy. Like Porque cuando hablamos de profecía, Jesús en forma de parábola es como una profecía. the one we're going to be reading in Luke. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahí en Lucas. And so the important part Entonces, la parte importante, do we recognize the Word of God that God is using in your and my day? ¿somos capaces de reconocer la palabra de Dios? Esa palabra que Él está usando para nuestro día hoy. Not looking at the man per se, like say if you had been in the days of Noah, not looking at so much as Noah himself, Ahora, no me refiero a que si sabemos quién es el hombre, así como en los días de Noé. Cuando él predicó, no nos enfoquemos solamente en Noé, but what God said through Noah, and Noah had to speak the word. pero las cosas que Dios dijo a través de Noé, cuando Noé tuvo que hablar esa palabra. And so therefore, in this grace age, Por lo tanto, en esta edad de gracia,
Well, after Jesus ascended upon high, Después de que Jesús ascendió a lo alto, Peter was a chosen vessel from the foundation of the world. Pedro había sido una vasija escogida desde la fundación del mundo. God seen in Peter Dios vio en Pedro that he would be the carrier of the word que él iba a ser ese mensajero de la palabra to start that early church. para que comenzara esa iglesia primitiva. On the day of Pentecost, he spoke the words that God inspired him to speak. So En el día de Pentecostés él habló esas palabras que Dios le había inspirado para que él hablase. he was that carrier of that word for that point in time. Él fue ese mensajero de esa palabra para ese momento, en el tiempo. But then when the early church did start, Pero cuando la primera iglesia había comenzado, yes, Peter, there was 12 apostles, sí, estaba Pedro y había otros 12 apóstoles, él era parte de esos 12 apóstoles. but out of the 12 apostles that was there, Pero de esos 12 apóstoles que se encontraban ahí, God chose Peter to be like the chief apostle in that era. Dios había escogido a Pedro para ser ese apóstol jefe de ese grupo. He was not the boss over the other ones. Él no era el jefe de los otros, por así decirlo, In that sense, but because of the revelation that God gave him, pero por esa revelación que Dios le había dado a él, it put him in that position. eso lo puso a él en esa posición. And Peter didn't go around and say, well, I'm your boss now. No, Y Pedro no andaba por ahí caminando diciéndoles yo soy su jefe, yo soy su patrón. no. No, It's because of the revelation that what God used Peter for, no, pero es por causa de esa revelación que Dios le había dado a Pedro, while he was dealing with the Jews, mientras él estaba lidiando con los judíos, before he started dealing with the Gentiles. antes de que él comenzase a lidiar con los gentiles. Well, when then God started now moving towards the Gentile, Ahora, cuando Dios comenzó a moverse hacia los gentiles, we know that God raised up a man called Paul, sorry. sabemos que Dios levantó un hombre llamado Pedro. Oh, disculpen, Pablo. Not Peter. No Pedro. And so Paul Y entonces Pablo was in the mind of Christ, se encontraba en la mente de Cristo, was in the mind of God se encontraba en la mente de Dios before the foundation of the world, desde antes de la fundación del mundo, that when Paul would be the carrier para que cuando Pablo se convirtiera en ese mensajero of the Word of God de la palabra de Dios for a period of time por un periodo de tiempo, while he was here on earth. mientras él estaba aquí en la tierra. Yes, Peter was, if you want to, the chief apostle, Y sí, Pedro era ese jefe de los apóstoles, or the primary apostle that God would use during the time of the Jews for a short space of time. o era ese apóstol principal que Dios usó durante ese tiempo de los judíos, From 33 AD cuando ellos comenzaron a venir desde el año 33 till about 56 AD, or hasta aproximadamente el año 56 después de Cristo. till the time Paul started coming on the scene. Y él ocupó esa posición hasta el momento en que Pablo comenzó a aparecer en la escena. Now, as Paul comes on the scene, Ahora, cuando Pablo viene a la escena, Peter more or less takes a back seat to what God wanted to bring in when he's dealt with the Pedro más o menos empieza a disminuir un poco en su posición en cuanto a las cosas que Dios quería que él trajera. Gentile church age. Cuando comenzó esa edad de la iglesia gentil. And in the Gentile church age, Y en esa edad de la iglesia gentil it was Paul the apostle fue el apóstol Pablo that God gave him al cual Dios le dio the word for his hour. la palabra para su día. Last week we talked about the hidden manna. La semana pasada hablamos de ese maná escondido.
in the parables in Revelation chapter 2 Ahí de las parábolas de Apocalipsis capítulo 2, and 3. 2 y 3. That hidden manna we seen, Ese maná escondido lo hemos visto, there was a type in the Old Testament. o pudimos ver que había un tipo de eso en el Antiguo Testamento. Because when you read in the New Testament, you hear about the hidden manna. Well, what's it relate to? Cuando usted lee en el Nuevo Testamento acerca de ese maná escondido, se hace la pregunta, bueno, ¿a qué se refiere eso? Well, you have to see something as a type Bueno, usted necesita ver las cosas que se relacionan con ese tipo y sombra in order to understand it. para que lo pueda entender. And in the Old Testament, in that tabernacle in the wilderness, Ahora, en el Antiguo Testamento, en ese tabernáculo que se encontraba en el desierto, now it doesn't show the whole courtyard all around. It just shows here. ahora aquí no muestra todo el atrio exterior, solamente nos muestra un poco de esa parte. As you come into the holies of holies, Pero aquí está la entrada, cuando usted entra quiere entrar hacia el lugar santísimo. and I know I'm repeating some things from last week, but just in case some hadn't come across it. Ahora yo estoy repitiendo algunas cosas de la semana pasada en caso de que alguien no las había escuchado. There was in the tabernacle, there was two parts. There was the holies, En el tabernáculo allí había dos partes, el lugar santo, which dealt with this area here. Then further lo cual está lidiando con esta área de aquí, behind the curtain y detrás de esas cortinas, curtain was called the holies of holies, detrás de esa cortina se encontraba el lugar santísimo, which only the high priest went in once a year. donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. But in the holies, Pero en el lugar santo, as the descendant of Aaron was called to the priesthood, cuando esos descendientes de Aarón eran llamados para el sacerdocio, as the priesthood would minister in the holies of holies, cuando el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, he would not be dressed like the high priest that would go into not ese sacerdote no estaba vestido de la misma manera que el sumo sacerdote se vestía, into the other part that's called the holies of holies. He porque ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. was only in that first part. That's all he ministered in there. Pero esos otros sacerdotes que no eran el sumo sacerdote solamente estaban ministrando en el lugar santo. But he was dressed in white, Pero ese sacerdote que entraba ahí estaba vestido de blanco, which types the angel messengers to each age, and each eso está representando esos ángeles mensajeros para cada edad. child of God would be in white. Eso está representando a cada hijo de Dios que está vestido de blanco. And white, now white, we can say, well, there's white robe. Well, fine linen is also white, but Ahora, sabemos que el blanco es algo que aplica a las vestiduras blancas, pero también el lino fino es blanco. it is a better apparel, if you want to, Ese es un mejor ejemplo en paralelo si usted lo quiere aplicar. than just the plain white robes. Algo más profundo que solamente las vestiduras blancas. But in this holy place, Ahora, en este lugar santo, the holy place represents, to look at it in one sense, el lugar santo representa, si usted lo quiere ver de esta manera, yes, it's there in the Old Testament, sí, se encontraba ya en el Antiguo Testamento, but the holy place is where that priest was, pero ese lugar santo, donde estaba ese sacerdote, and in that area of the tabernacle, y allí en esa área del tabernáculo, as he worked in there, he cuando ese sacerdote estaba trabajando ahí, was given that he could eat of the bread on the table of consecration, bread a él se le decía que él podía comer de ese pan que se encontraba en esa mesa de consagración, that was on there in the holy area. que se encontraba dentro de esa área del lugar santo.
These types that's in him eating that bread inside Todos estos tipos, por ejemplo, él comer de ese pan que estaba ahí adentro, to the rest of the congregation, para el resto de la congregación, or to the rest of the world if you want to, o para el resto del mundo, si usted le quiere llamar así, they couldn't see him eating that consecrated bread. ellos no podían verlo a él comiendo de ese pan consagrado. So when you start looking at it as that tabernacle was in the wilderness and that priest goes inside and he's Entonces, si vemos a ese tipo, ahí estaba ese tabernáculo en el desierto, y luego este sacerdote entraba a ese lugar santo, as he's going about his business y él estaba allí haciendo lo que él tenía que hacer, of burning incense and so forth, de estar quemando incienso y todas esas cosas, and doing the function that's in the holy part. realizando el trabajo, su función que le fue asignado a él dentro de ese lugar santo. He had the right to eat of that bread that's inside. Él tenía el derecho de comer de ese pan que se encontraba ahí dentro. And that bread is inside is a type that each angel messenger to each church age. Y el comer de ese pan simbolizaba a cada mensajero que comía de ese pan durante cada periodo de tiempo, durante cada edad, cuando ellos fueron llamados. Come on. Yeah. Aquí, To each messenger. para cada mensajero. Now remember, the holy place represented a special place Ahora recuerden, el lugar santo representa un lugar especial in the Old Testament, in en el Antiguo Testamento. that type. What does that holy place itself type ¿Y qué representa ese lugar santo in the New Testament? en el Nuevo Testamento? Because back then, God told Moses to build the tabernacle to exact specification. Porque en aquel tiempo Dios le había dicho a Moisés que construyera el templo con ciertas especificaciones. It was to represent certain things that was going to be that can be used to look at what's going to happen in the grace age in the Gentile church age. Y todo eso era con un propósito, todo eso iba a representar diferentes cosas de la edad de gracia. And while he's in the holies of holies, Y mientras ese sacerdote estaba ahí en el lugar santísimo, and there's that priest, he's dressed in white, él estaba vestido de blanco, he's eating of the manna. él está comiendo de ese maná. Well, that holies of holies, in one sense, represents where the ministering of the Word of God is taking place. Bueno, ese lugar santísimo simboliza el lugar donde el ministerio se iba a encontrar. Under anointing, fresh Word of God is at donde se encontraba esa palabra fresca, esa unción fresca de Dios. time. To the outside world, they don't see it. To them, Para el mundo de afuera ellos no lo pueden ver. it's like hidden from their eyes. That's, Para ellos eso está escondido de sus ojos. if you want to, it's not hidden manna in a sense, oh, it's in a secret place. It was hidden from the rest of. Ahora, cuando la palabra habla acerca de ese maná escondido, no significa que es un lugar secreto, no, simplemente que estaba escondido de los ojos del mundo. The world. And it's just like where the Spirit of God is moving, Y así sucede con el Espíritu de Dios cuando Él se mueve. where the Spirit of God comes in among the congregation. Es cuando viene ese Espíritu Santo de Dios a la congregación. In the day that fresh word is coming on ground, Y eso sucede en el día cuando esa palabra fresca de Dios viene a la tierra. that's like being in the holies of holies. Eso es como estar en ese lugar santísimo. And the types of those 7 candlesticks Ahora, lo que tipifica esos 7 candeleros, o esos 7 brazos del candelero,
would represent 7 Gentile church age. Eso representa 7 edades gentiles de la iglesia. Now the priests, there was more than one priest in the days of Moses as the tabernacle was being built, descendants of Ahora, en aquel tiempo había más de un sacerdote, esos descendientes de Moisés, de Aarón, cuando ese tabernáculo era reconstruido. Aaron. There was different numbers of priests, but only one could come there at a time. Había otros sacerdotes, eran varios, pero solamente uno de ellos podía entrar And minister in. So y podía estar ahí ministrando. that priest being in there, he's like a leader. Y ese sacerdote, al estar ahí dentro, él era como un líder. A priest in the Old Testament was like a leader among Un sacerdote era como un líder the congregation. Yes, they entre la congregación. had leaders for each tribe, Y sí, ellos tenían líderes para cada tribu. but the priest would be the one that would be ministering on their behalf. Pero ese sacerdote era el que se encontraba ministrando a favor de ellos. Between God and them. Él se encontraba ahí entre Dios y la congregación. And so the priest types onto every messenger Entonces ese sacerdote era un tipo de cada mensajero that would be during those 7 church ages. que vendría a través de cada una de esas edades de la iglesia, de esas 7 edades de la iglesia. Knowing these types, Ahora, el saber lo que significan estos tipos y sombras, when we come to the hour that we live in, y aquí estamos ahora, llegamos a este tiempo en el que vivimos hoy. if that priest typed the messenger that would eat of the hidden manna, Ahora, si ese sacerdote simbolizaba ese mensajero que estaba comiendo de ese maná, and that hidden manna represents the truth of the word of God for y ese maná escondido representa la verdad de la palabra de Dios a period of time or one of those 7 church ages, para un periodo específico de tiempo o para cada una de esas edades de la iglesia. we know that during this last church age, Entonces sabemos a través de eso que en esta última edad de la iglesia there was one that represented this 7th church age. He was a hubo uno que representó a esa séptima edad de la iglesia. prophet Él fue un profeta by the name of William Branham. por el nombre de William Marion Branham. And in the days that he ministered, Y durante esos días cuando él ministró, he was serving hidden manna or revelation él estaba sirviendo maná escondido o revelación to a people. Yes, it was available to the whole world, but the a un pueblo. Y sí, todo eso está disponible para todo el mundo, whole world didn't want to see it. pero todo el mundo no quiso verlo. And so where he was ministering, it was like being in heavenly places. Entonces cuando él estaba ahí ministrando, eso era como estar en lugares celestiales. It's another way to express it. Es otra manera de expresarlo. So as the word of God was being expressed, Y cuando la palabra de Dios estaba siendo expresada, as people are hearing it, cuando las personas lo estaban escuchando, he was a chosen vessel from the foundation of the world él fue una vasija escogida desde la fundación del mundo to express God's word for the present day revelation. para expresar la palabra de Dios para el día presente, la revelación. Yes, and he was the messenger Y sí, él fue el mensajero to that 7th church age. para esa séptima edad de la iglesia. You'll find it in the book of Revelation chapter 3. Usted encuentra esto en el libro de Apocalipsis capítulo 3. It doesn't mention his name, but we know who it is in this hour that we live in. La Biblia no menciona su nombre, pero nosotros sabemos quién es él
en este día. But although he was the prime messenger to bring the word of God, Aunque él fue ese mensajero principal que trajo la palabra de Dios for the age, para esta edad, within the age, dentro de esa edad, there would be other men that God would use ahí iba a haber otros hombres que Dios iba a usar to bring that hidden manna. para traer ese maná escondido. And I can think of another one would be Y yo se me viene a la mente otro, Brother Raymond Jackson. el hermano Raymond Jackson. Now he's not the messenger to the age, No, él no fue el mensajero para la edad, but because of the time in his seventh church age, pero por causa de ese tiempo que se encuentra dentro de la séptima edad de la iglesia, that God would now bring us to a place where the bride would see sevenfold light, y Dios nos iba a traer a un lugar donde la novia iba a ser capaz de recibir 7 veces la revelación. it could not all be accomplished through one man, through like a prophet. Pero para que eso pudiese ser cumplido, eso no podía ser cumplido todo solamente a través del profeta mensajero, Like Brother Branham. como el hermano Branham. Although had it not been for Brother Branham, we could have not went any further along in time. Y si no hubiese sido por el hermano Branham, nosotros no pudiésemos haber avanzado a través del tiempo. And so as the word came for that hour, Entonces, cuando la palabra vino en aquella hora, and I'm thankful for the things that he brought, y yo le doy gracias a Dios por las cosas que él trajo, praise the Lord, it's just, well, without, we wouldn't go nowhere. alabado sea el Señor, sin eso no hubiésemos llegado a ningún lado. And I'm thankful for an apostle that came. Y también le doy gracias a Dios por un apóstol, porque él vino. Now God was setting as a type Ahora Dios estaba mostrando todo esto como un tipo. the word that Brother Jackson was to be brought about. He was also a vessel chosen from the foundation of the world. Esa palabra que el hermano Jackson trajo, él también fue un instrumento escogido desde antes de la fundación del mundo, To carry the revelated word for his day. para traer la palabra revelada para su día. Now, if Brother Branham was an ordained vessel to carry the word for his day, Ahora, si el hermano Branham fue también un instrumento ordenado por Dios para traer esa palabra en su día, then Brother Jackson was an ordained vessel to carry for this day. y el hermano Jackson también fue un instrumento para traer esa palabra en ese día, In the second watch, en la segunda vigilia, what would it be in the third watch? entonces, ¿cómo será en la tercera vigilia? We know it's not, it goes back to what the early church was. There would be a fivefold ministry. Y sabemos que nos llevaría de regreso a lo que era la primera edad de la iglesia. Ellos tenían un quíntuple ministerio. But in the fivefold ministry, there would be apostles, Pero dentro de ese quíntuple ministerio, ahí se encontraban apóstoles, plural. plural. They're not all apostles, Ahora, no es que todos ellos eran apóstoles, but there would still be some headship, and God chose whoever He chose to be. ahora sí, ahí se iba a encontrar una cabeza, un liderazgo. Y Dios iba a escoger a quien Él quisiera. Él sabía quién iba a ser el líder. Would be the messenger to bring forth the word in this third watch. Y de la misma manera, Dios sabe quién va a ser la persona que Dios va a usar para traer el mensaje en esta tercera vigilia. Now, when I went a while ago in Luke chapter 12, and I'll return there. Ahora, al principio hablamos de Lucas 12 y quiero que vayamos para allá. In the 12th chapter, verse 36. En el versículo 36 del capítulo 12 de Lucas. And ye yourselves liken the men that wait for their Lord, and he will return from the wedding or the wedding preparation. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, a que regrese de la preparación de las bodas, And when he cometh and knocketh, para que cuando llegue y llame, that you may open unto him immediately. le abran enseguida.
Now, they're waiting for, it talks about you yourself are waiting when the Lord will return. Dice, hombres que aguardan a que su Señor regrese. Ahead of Brother Branham, it's the Lord Jesus Christ. Por encima del hermano Branham se encuentra el Señor Jesucristo. He's the head of the church Él es la cabeza de la iglesia. throughout the whole grace age. Lo ha sido a través de toda la edad de gracia. And as we come into the place where it says here, Y llegamos a este punto donde he dice will return from the wedding, que su Señor regrese de las bodas, and he cometh and knocketh, that you may open unto him immediately. para que cuando llegue y llame le abran inmediatamente, dice en inglés. So it is a pressing period of time Entonces eso nos enseña que es un periodo de tiempo de urgencia, when God would start to dealing with a message that he would be bringing forth cuando Dios iba a comenzar a traer un mensaje by, there has to be a predestinated servant on ground that God's going to use y cuando eso suceda tiene que haber un siervo predestinado por Dios to start feeding servants down here. para que alimente a esos siervos acá abajo. We know that the Lord Jesus Christ can't come off the mercy seat Sabemos que el Señor Jesucristo no puede salir de ese trono de misericordia in glory que se encuentra en gloria to come and do it. para venir a cumplir esto. But he can take the revelation that the great eternal Spirit gave him, and Pero Él puede tomar esa revelación que viene de ese gran Espíritu eterno now he's using angelic beings to bring a message down, using a messenger on the earth to y Él usa, él envía ese mensaje a través de mensajeros aquí en la tierra bring forth his word. para que traigan su palabra. But look what he says. Pero mire lo que continúa diciendo. When he cometh, that you may open unto him immediately. Para que cuando llegue y llame le abran enseguida. En inglés dice inmediatamente. At the beginning of the seventh church age, Al principio de esa séptima edad de la in iglesia, 1903 or 1906, en el 1903 o 1906, it didn't say open up immediately. Él no dijo ábranle inmediatamente, It wasn't the time. porque no era el tiempo. God had to prepare to bring slowly to man to understand. Dios tenía que preparar al hombre y darle poco a poco Now you're in the seventh church age. el entendimiento para que ellos supieran que ya estaban en la séptima edad de la The iglesia Lord is coming. The Holy Ghost was being poured out. y supieran que el Señor viene, que el Espíritu Santo está siendo derramado. And they were saying, while we're living in the days of coming of the Lord, look, we're speaking in tongues. And Y ellos comenzaron a decir, oh, estamos viviendo en los días de la venida del Señor, estamos hablando en lenguas, prophesying like they did in the early church. estamos profetizando como en como en esos días de la primera iglesia. But there's this parable when it talks about in verse 36. Pero aquí está esta parábola, allí en el versículo 36. He says when he comes, he had to come somewhere in a message. Él dijo para que cuando llegue, ¿ve? Entonces él tenía que venir en un mensaje. And that's where you bring in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Y usted tiene que traer, junto con esta escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Where the Lord shall descend from heaven with a shout. donde dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. It's also Matthew chapter 25. También se encuentra en Mateo, capítulo 25, When the wise virgin went in and the door was shut. donde dice que esas vírgenes prudentes entraron y la puerta se cerró. The door was shut to the foolish virgin. Eso nos dice que la puerta se cerró a las vírgenes fatuas o tontas. So that was not at the beginning of that seventh church age. That Bueno, eso no sucedió al comienzo de esa séptima edad de la iglesia. was in near towards the end of the area of time when the door was being shut. Eso sucedió casi al final de una edad de tiempo, cuando esa puerta se cerró.
that took place when the spirit of prophecy would start to take place in Y eso tomó lugar cuando el espíritu de la profecía había comenzado 1963. en el año 1963. So as we are moved on in time, Entonces, ahora que ya hemos avanzado en el tiempo, maybe some of you have not been in the days of Brother Branham, quizás muchos de ustedes no se encontraron durante esos días del hermano but a Branham, lot of you has been in the days of Brother Jackson. pero muchos de ustedes sí se encontraban durante los días del hermano Jackson. But now we're here in this third watch. Y ahora estamos acá en esta tercera vigilia. Now, why is there 3 watches? Ahora, ¿por qué es que hay 3 vigilias? How do you get 3 watches? ¿De dónde saca usted 3 vigilias? It's what I want to more or less to express here this morning. Eso es más o menos lo que quería expresar esta mañana. So he says, when he returns from the wedding, he will come and knock, that you may open unto him immediately. Dice, hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran inmediatamente. Blessed are those servants Bienaventurados aquellos siervos, whom the Lord, when he cometh, a los cuales su señor, cuando venga, and finds watching. halle velando. Verily I say unto you, he shall gird himself, De cierto os digo, que se ceñirá, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. That verse 37 Ese versículo 37 is your first watch. es su primera vigilia. Because that's what he's come for. ¿Ve? Es el motivo por el cual él ha venido. So blessed are those servants when he does come and he finds watching. Now, Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. the fact he's saying they're watching for what? Y dice que están velando. ¿Velando por qué? That verse 37 ¿Ve? Ahí dice en el versículo 37. is that first watch. Y ese versículo 37 es esa primera vigilia. And that first watch was during the time when God now started opening up divine revelations through a prophet that he had here on earth. Y esa primera vigilia fue traída cuando él trajo, cuando él usó a ese profeta mensajero y trajo revelación a través de las cosas que él dijo. So that's your first watch. Entonces esa es la primera vigilia. Now what applies to that first watch, it's also going to apply to the second watch Y las cosas que aplicaron a esa primera vigilia también aplican a la segunda and the third watch. y a la tercera. And he says, and I say unto you that he shall gird himself. Now girding himself Dice, de cierto os digo que se ceñirá. Ahora, cuando alguien se ciñe, means he's dressing himself with like a belt or significa que ellos se están vistiendo, se están poniendo un cinto. you gird yourself usually with a belt. Regularmente usted ajusta su ropa con un cinto. Now it's just words to type Ahora, esas son palabras que simbolizan that when this time frame comes in que cuando este periodo de tiempo venga, verse 37, así como allí dice en el versículo 37, that the revelation that's going to be brought down que esa revelación que iba a ser traída is shown that Jesus not that he's going to be girded that way in glory when this has actually took place in start. Ahora, esto no nos está diciendo que él se va a ceñir exactamente como dice aquí, allá en la gloria, así exactamente como dice que está sucediendo, In 1963, but he was girded with truth. o como pasó en 1963, pero esto significa que él se está preparando, se está ciñendo con verdad. And the truth that he had is what the Father had given him. Y esa verdad que él tiene es lo que el Padre le ha dado a él. Because in the book of Revelation, chapter 1, verse Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 1 and 2, it says versículo 1 y 2 dice, the revelation of Jesus Christ, which God gave him dice la revelación de Jesucristo que el Padre le dio a él, to Jesus, que Dios le había dado a Jesús.
And he sent an angel to show it to his servant John, and Y dice que él envió un ángel para mostrárselo a su siervo Juan servants plural, which would be for other servants y a sus siervos. ¿Ve? Eso nos está hablando de que habría más siervos down through time, a través del tiempo, through this period of time that we see a través de este periodo de tiempo que podemos ver, from the first watch to the third watch. desde la primera vigilia hasta la tercera vigilia. Now, when it says here, now he says when he does open things, he wanted it to be done immediately. Y dice que cuando que regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran inmediatamente. Now, you say, well, that's during the first watch, well, during Brother Branham. Y bueno, usted dice, ok, esto es durante la primera vigilia, el tiempo del hermano Branham. God wanted the people of that hour Dios quería que las personas de aquella hora, because in the days of Brother Branham, he was dealing with the Pentecostal and a different denomination. porque durante los días del hermano Branham, él estaba lidiando con los pentecostales y las personas de otras denominaciones, Or if you want to, the evangelical churches that went around, where o si usted quiere llamarle esas iglesias evangélicas que estaban ahí por todos lados, that was associated with him or that knew about him in the beginning before he started preaching the word. Ahora, algunos de ellos estaban asociados con él, ellos lo conocían antes de que él comenzase a predicar esa palabra. In 1963, to the depth that God was going to use him for. En el año 63 hasta el momento cuando Dios lo iba a usar. There was an urgency, Allí había una urgencia. and those that did not want to move into the things that God's prophet was saying, Y aquellos que no quisieron entrar en las cosas que ese profeta estaba diciendo, what happened to those denominational church? bueno, ¿qué le sucedió a esas iglesias denominacionales? Now immediately that don't mean, okay, you got 10 seconds to do Ahora, cuando dice que le abran inmediatamente, no está diciendo, ok, tienes 10 segundos para abrir. this. No, there's an immediate period of time which a revelated word, when it No, hay un periodo de tiempo urgente donde esa palabra revelada de Dios comes on ground, viene a la tierra. there's a period of time for that revelated word Hay un periodo de tiempo para esa palabra revelada that people can grab, that people who wants to grab a hold of it para que aquellas personas que quieren agarrarla o tomar esa palabra, has a certain specific amount of time to see it, ellos tienen un cierto periodo de tiempo para que la puedan ver. because that's what the immediate is to open up to him immediately means. Eso es lo que significa cuando dice y que le abran inmediatamente. Because we can see it in the days of Jesus, we can see it in the Podemos verlo en los días de Jesús. different areas of the gospel. Podemos verlos en diferentes áreas de los evangelios. There's a space of time when a fresh word comes on ground. Hay un periodo de tiempo específico cuando la palabra de Dios viene a la tierra. And that's, I'd have to say, is about 3 to 3.5 years. Y yo tengo que decirles, eso es como aproximadamente 3 o 3 años y medio. While that message comes on ground, there's a space Mientras ese mensaje está viniendo a la tierra. of time, about a short half hour, if you want to. ¿Ve? Eso es un periodo de tiempo corto, como de media hora, si usted le quiere llamar así. One way of looking at it, one way. Esa es una manera de verlo. For a space of time, in that immediate time, Por un periodo de tiempo, en ese tiempo inminente, if a people is not wanting to look at it, si un pueblo, las personas no están dispuestas a mirarla or to dwell with it, o a entrar en ella, then what happens? The Spirit more or less cuts them off, entonces lo que sucede es que más o menos el espíritu los aparta, los hace a un lado, from any furtherance of revelation. los aparta de
de nueva revelación. And you say, well, the Pentecostals say, we haven't been cut off from the revelation of God. Y bueno, por ejemplo, los pentecostales, ellos han dicho, nosotros no hemos sido cortados de la revelación de Dios. The Branham movement, they say, we're not cut off from the revelation of God. El movimiento Branham han dicho, nosotros no hemos sido cortados de la revelación de Dios. In their mind, they feel that they haven't been cut off. En sus mentes ellos sienten que no han sido cortados, But they have been cut off as far as God is concerned. pero ellos ya han sido cortados en lo que a Dios concierne. As I read the scripture, he says, open immediately. Y aquí yo leo la escritura y dice que le abran If inmediatamente. you're not wanting to open immediately, Y si usted no quiere abrirle inmediatamente, there's something wrong entonces ahí hay algo mal. with that person's experience Hay algo mal con la experiencia que está teniendo esa persona. as being a child of God. Si ellos creen o se consideran hijos de Dios. How many this morning, if God was to open up something new, ¿Cuántos de ustedes esta mañana, si Dios viene y les mostrase algo nuevo, well, I don't know, I don't have time, cuántos de ustedes dirían, oh, bueno, no lo sé, no tengo tiempo, maybe some other time, quizás otro momento, or, well, I don't like that person that's bringing it out, and o en realidad no me gusta, no me agrada esa persona que está trayendo la revelación. I'll look at it when I get some time. Voy a mirar eso cuando tenga un poco más de tiempo. That's a wrong attitude. Esa es la actitud incorrecta. And that is expressed, how do we, not that we need to know who these people are that are refusing it or don't. Ahora, no es que nosotros necesitamos saber quiénes son estas personas que están rechazando esto, Want it for some reason or other, que no quieren recibir esta verdad por un motivo u otro. but it's to help us understand God has set a time limit Pero estamos explicándolo para que podamos entender que Dios ha puesto un límite de tiempo for certain revelations to come in. para que ciertas revelaciones vengan. Now I say that this morning and some people say, well, what Ahora yo digo estas palabras esta mañana y quizás algunas personas digan, about so and so that just came in the other week being saved? ¿qué acerca de tal y tal persona que acaban de venir la semana pasada? ¿Ellos son salvos? I'm talking of the bride as a whole. If you're walking Ahora yo estoy refiriéndome a esto en cuanto a la novia como un todo, como un grupo. with the bride and walking, supposed to be walking in tune and in time and on time, Si usted desea ser parte de la novia y está caminando a su debido tiempo y está metida, ha estado caminando por cierto tiempo, then somewhere there is that period of time, that sweet part of time that it's going to be, the word is going to be received. entonces en cierto periodo de tiempo la novia tiene que recibir esa palabra y quedarse con ella. Because talking about Jesus, he used the type of the fig tree. Ahora, si hablamos de Jesús, él usó ese tipo, esa sombra o ejemplo de la higuera. And he said he was going to curse that fig tree, and the Spirit says, leave it alone. Él dice que él iba a maldecir esa higuera y el Espíritu de Dios le dijo, déjala. And then for 3.5 years, if it don't, Déjala por 3 o 3 años y medio. then God cuts it off. Y si no da fruto, entonces es Dios quien la cortará. The Jews didn't throw away the Old Testament after Jesus was crucified. Los judíos no se deshicieron del Antiguo Testamento después de que Jesús fue crucificado. No, No, God set the time frame. Dios fue quien estableció el tiempo. And yes, it doesn't say that when the grace age was open, using the Lord Jesus Christ when he was here on earth, Y sí, no dice que cuando la edad de gracia fue abierta, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, he didn't say immediately. They had a space of time. ¿ve? Él no dijo inmediatamente, sino que ellos tuvieron un periodo de tiempo.
But here in the scripture, it puts a little bit more emphasis because we're near it. Pero aquí en las escrituras le da un poco más de énfasis porque ya estamos llegando The end time now. al tiempo del fin. So it says that it may open unto him immediately. Dice que para que cuando llegue y llame le abran enseguida. That applies to that first watch. Eso se aplica en esa primera vigilia, It applies to the second watch. se aplica a la segunda And it applies in this third watch. y se aplica a la tercera vigilia. Blessed are those servants Bienaventurados aquellos siervos whom the Lord, when he cometh, shall find watching. a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Oh, the Pentecostals say, well, we're watching for the Lord's coming. Bueno, los pentecostales dicen, nosotros estamos vigilando por la venida del Señor. We're watching for a rapture. Estamos vigilando por el rapto. The Branham movement are doing the same thing. Los del movimiento Branham están haciendo lo mismo. We're watching for the rapture to come. Estamos vigilando a que venga el We're rapto. waiting for that seventh seal to be open. Estamos esperando, vigilando a que ese séptimo sello sea abierto. And they all kind of different ideas of what that seventh seal is. Y ellos tienen todas esas ideas diferentes de lo que se trata ese séptimo sello. They says it's in the book, it's here and there and everywhere. Ellos están diciendo, se encuentra en los libros y está aquí y está allá. They haven't found it yet. But they're in their mind, Aún no lo han encontrado, pero ellos en sus mentes, oh, we're watching for the Lord's coming. nosotros estamos vigilando por la venida del Señor. Yes, they have more revelation than the Pentecostal and the independent and Sí, ellos recibieron más revelación que los pentecostales y los independientes the other churches around y todas esas otras iglesias de alrededor that are in the gospel preaching things que están allí en el Evangelio, for their day and their hour. predicando de las cosas que recibieron en su día y en su hora. But nevertheless, Pero aún así, they are more or less have been cut off. ellos más o menos han sido cortados, God has cut them off. en el sentido de que Dios fue quien los cortó. And when he comes, verily I say unto you, he shall gird himself and make them sit down to meat, and will De cierto os digo que se ceñirá some come forth and serve them. y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Now, I'm going to look at it and try to put it in terms we can understand a little bit more. Ahora yo estoy tratando de poner esto en términos que podamos entender un poco mejor, Easier if you want to. un poco más fácil. And he shall gird himself and make them to sit down to meat, and he will come forth and serve them. Dice, cuando venga velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. What would it be like? Not that that happens that way in the physical sense. ¿Cómo sería? Ahora yo no estoy diciendo que así sucede en el sentido físico. What about if the Lord came down here ¿Qué sucedería si el Señor viniese aquí, in any one of those watches, en cada una de esas vigilias, and the Lord's coming to serve meat, and people say, well, y el Señor viniese a servirles carne y las personas dijesen, yeah, I don't know if I'm going to go to that meeting, or I bueno, yo no sé si voy a ir a esa reunión, don't know if I'm going to. yo no sé si voy a ir para allá. Well, if it would be the Lord himself, Bueno, si fuese el Señor mismo, él mismo físicamente, that would be really a slap in the face, wouldn't it? eso realmente sería una cachetada, ¿o no? People saying that they are Christians, they're walking with the Lord. La gente diría, ellos dicen que son cristianos, que están caminando con el Señor, Here's the Lord, he's coming. y aquí se encontraría el Señor. It's just like having a meeting and nobody shows up. Es como el realizar una reunión y nadie aparece. It's a lack of interest. ¿Ve? Es una falta de interés, But there's a space of time for that. pero hay un periodo de tiempo que se da para eso. And I feel in my heart
when a fresh word of God comes on ground or a certain period of time, like these watches here, Y yo he sentido en mi corazón que cuando la palabra de Dios fresca viene y hay un periodo de tiempo, así como se expresa en estas 3 vigilias, there's a space of time, a sweet space of time, hay un periodo de tiempo bastante dulce, es una expresión que usa el hermano, and where the people wants to receive it can receive it. donde las personas que quieren y desean recibirlo, lo pueden recibir. If you're not in that place, then it shows there's something wrong. God knows what's wrong Y si usted no se encuentra en ese lugar, entonces Dios sabe que está mal. with the attitude Él conoce la actitud. as believers or churches as a whole, as they don't want to move on. Él puede ver cómo esas iglesias, esos grupos no quieren avanzar. And if you want to pick bones and say, well, so and so just came in last week, and he'll get into that later. Y si usted quiere encontrar una excusa y usted comienza a decir, bueno, tal y tal persona acaban de llegar la semana pasada, ellos acaban de conocer de esto. Yes, it's true. God will leave an individual depending when he comes in. Y sí, eso es verdad. Dios va a guiar a cada individuo dependiendo en qué momento ellos vienen. Brings them up to date to wherever that person should be. Él los trae a un crecimiento a tal punto donde esa persona debe de estar. But when we're talking about the bride itself, it needs to be on time, Pero cuando estamos hablando de la novia específicamente, esa novia tiene que estar lista a su debido tiempo, every time, cada vez, and in God's time. y en el plan de Dios, en el tiempo de So Dios. praise the Lord. Entonces, alabado sea el Señor. Brother Branham spoke a message in 1964. That's a year before he passed away. El hermano Branham predicó un mensaje en el año 1964. Ese fue un año antes de que él partiera con el Señor. I'm just going to quote just a part of that, little part of that sermon. He Y says, solo quiero repetir un poco de ese mensaje que él predicó. "We ought to see this hour that we're living in, Debemos ser capaces de ver la hora en la que estamos viviendo. and see the promise of this day. Y debemos de ver la promesa para este día. That the Word of God promised it. God promised Que la palabra de Dios nos prometió. Fue Dios quien lo prometió. He promised certain words, Él prometió ciertas palabras. certain things. Jesus said through Christ, He promised certain things that's going to happen in A través de Cristo, Él prometió ciertas cosas que sucederían this end time here. en este tiempo del fin. Like if you read the parables of the sower Como, por ejemplo, si usted lee la parábola del sembrador or Matthew chapter 24, o lee Mateo 24. there's promised words that, yes, there's certain things that belong in different places during the grace age. Y sí, hay ciertas cosas que fueron prometidas que pertenecen a cierta edad de la gracia. But there's certain things that belongs right now. Pero hay ciertas cosas que pertenecen a este día, al hoy. And then that parable of Matthew chapter 13, Y en esa parábola de Mateo 13, he said he's going to remove everything Él dice que Él va a quitar, that commits iniquity a remover todo aquello que comete iniquidad. out of the church. Lo sacará de la iglesia. And if that be the case, Ahora, si ese es el caso, if he's going to remove everything that commits iniquity, si Él va a quitar todo aquello que comete iniquidad, he started that process in that first watch. Él comenzó ese proceso en esa primera vigilia. That's that fan he has in his hand. Es ese abanico que Él tiene en su mano. Yes, Brother Brown did some dual statements. Ahora, el hermano Branham hizo unas dobles declaraciones. But look at some of the statements Brother Jackson said. Y luego mire a las declaraciones que hizo el hermano Jackson.
not as many as Brother Branham did, but God allowed Brother Branham to say certain things. No tantas como las que dijo el hermano Branham, pero Dios fue quien le permitió al hermano Branham decir ciertas cosas So they would separate people here at the end time. para que eso separara a las personas en el tiempo del fin. But the Brother Jackson also looked at concerning the 2 days. Y luego el hermano Jackson también habló lo concerniente a esos 2 días. He had the revelation right, Él tuvo la revelación correcta, because when he started bringing the scripture showing by the time the 2 days end, porque cuando él comenzó a hablar de esa escritura donde dice que esos 2 días terminan, then the Gentile church age is over. entonces la iglesia gentil habrá acabado, It's finished. ha terminado. Then we're in that seventh seal time factor. Y ya para ese tiempo nos encontraríamos en ese periodo del séptimo sello. Gone to. Then God goes to the Jews. Y luego de ahí Dios se pasaría a los gentiles. Perdón, a los judíos. But knowing those things that God has allowed him to show the beautiful revelation that we received in that hour. Ahora Dios permitiéndole a decir esas cosas y permitirnos a nosotros ver esa revelación que recibimos en aquel tiempo. As we get now near Ahora que nosotros nos estamos acercando the time, he says, in más a ese tiempo, his day, and I don't fault Brother Jackson in any shape, way, or form, or whatever the case may cuando dice que en ese día, ahora yo no estoy tratando de hacer menos al hermano Jackson de cualquier manera be. o de encontrar un error en él, Yes, looking at it from the time when he first started looking at it, pero si vemos desde el tiempo cuando él comenzó a mirar estas cosas, it could be conceivable from 33 AD sí puede ser, sí puede coincidir o ser aceptable que desde el tiempo, desde el año 33 después de Cristo down to 2004. hasta el año 2004, él tenía el cálculo. To me, that God allowed him to say that it would be in that time period of time. Para mí eso me muestra que Dios le permitió decir eso, dar, hablar de ese periodo de tiempo. To me, that's the fan. Para mí eso es el abanico ahí siendo ondeado. I was going to fan some. Y eso iba a sacar a alguien. It fanned away the third day revelation. Eso hizo a un lado a aquellos de la revelación del tercer día, From going any further in truth. para que ellos ya no pudieran avanzar más allá en la verdad. They can't see this third watch, neither will they ever see it if they remain in that frame of mind. Ellos no pueden ver esta tercera vigilia y nunca la van a ver si permanecen en su manera de pensar. Why did God allow that? ¿Y por qué es que Dios permitió To eso? fan them away? Para hacerlos a un lado con ese abanico. Because he knew that they would not believe the word for the hour that comes in this day. Porque Dios sabía que ellos no iban a creer la palabra de Dios que ha venido para esta hora. Then there's other groups that Y luego ahí hay otros grupos. 2004, the penalty's over. En el 2004 ellos dijeron el castigo ha terminado. The 144,000 are sealed before the week. Ellos comenzaron a decir los 144,000 son sellados antes de la semana de Daniel. That 2 days from 33 to 2004 is another fan that fanned another group. Esos 2 días desde el año 33 hasta el año 2004 es otra cosa, otra acción de ese abanico para sacar a otro grupo de personas. Oh, but we know the revelation. We know this and that. We can use the scripture. Oh, pero nosotros tenemos la revelación y tenemos las escrituras, las podemos usar. Yeah, so does every denomination, every evangelical group.
Y sí, lo mismo dice cada denominación y cada grupo evangélico. They all claim the same thing, Todos ellos proclaman la misma cosa. but that don't make it proof. Pero eso no les da pruebas, no ofrece pruebas. It just shows that you've been cut off. Solo muestra que ustedes han sido cortados. So therefore, whatever's in verse 36 and 37 applies to all three watches. But then Por lo tanto, lo que está ahí en el versículo 36 y versículo 37 se aplica a través de las tres vigilias. Jesus says this. Now after he's finished giving them the background and what is to take place, Ahora, cuando Jesús terminó de explicarles lo que iba a suceder that here at the end time, aquí en el último tiempo, that he would come down to feed servants, que Él vendría para darle de comer a los siervos, then he says, and if it shall come in the second watch, and if he will come in the second watch, y luego Él les dice, y aunque venga la segunda vigilia, or come in a third watch, o aunque venga la tercera vigilia, and finds them where? si los hallare así como, Find them in each one of those watches. si los encontrase en cada una de estas vigilias, So blessed are those servants. bienaventurados son aquellos siervos. While the first watch was going on, while he was dealing with Brother Branham, Mientras la primera vigilia se encontraba aquí, y ahí estaba el hermano Branham, they were blessed because that was the time frame that God was dealing. ellos estaban siendo bendecidos porque ese era el periodo de tiempo donde Dios los iba a bendecir. It was at the time where open up to him immediately. And Ese fue el tiempo donde Dios estaba diciendo, ábranle a Él a inmediatamente. lot of people opened up to when he started preaching the word. Now Y muchas personas le abrieron cuando Él comenzó a predicar la palabra. the denominational church went their way, the evangelical went their way. Ahora la iglesia denominacional se fueron por su propio camino y los evangélicos por su propio camino. They got blowed right off somewhere else. Ellos se desviaron, se fueron por otro rumbo. But now what he's dealing, they received it immediately. Ahora cuando dijo aquí que ellos le recibieron inmediatamente, Then they came into that part of the message. entonces ellos entraron a esa parte del mensaje. But what has happened to the denominational church Pero lo que le sucedió al mundo denominacional, a la iglesia denominacional, has also happened to the Branham movement. también le ha sucedido al movimiento Now, Branham. as God now has come into this watch, blessed are those servants Y ahora que Dios había entrado a esta segunda vigilia, bienaventurados aquellos siervos, not just in the first watch. no solamente por la primera vigilia, You're blessed if you are in the revelation of that first watch in the time frame that first watch was taking place. ustedes bienaventurados si ustedes se encontraba en ese tiempo de esa primera vigilia, mientras ella estaba activa. You're blessed in the second watch in the time frame when the second watch was being brought forth on ground. Usted era bendecido en la segunda vigilia durante ese tiempo cuando esa segunda vigilia estaba siendo traída. And the same applies to here. Now God has moved over in the third watch. Y lo mismo aplica aquí. Ahora Dios se ha movido hacia la tercera vigilia. And in the third watch, blessed are those that are watching in the third watch. Now, Y en esa tercera vigilia, bendecidos, bienaventurados aquellos que están escuchando, recibiendo en esta tercera vigilia. when we say watch, watching for what? The Que están vigilando. ¿Vigilando qué? revelation of the Word of God. La revelación de la palabra de Dios. Has not God opened up a lot of things since 2005? ¿Qué acaso Dios no ha abierto tantas cosas desde el año 2005? ¿Nos las ha mostrado? To the hour that we live in? Durante esta hora en la que vivimos, The thing now, hasta este tiempo. yes, there's some things that was done in that first watch Sí, hay cosas que fueron hechas durante esa primera vigilia, that was not picked up, but God allowed it to be preached. que no fueron entendidas, pero Dios permitió que se predicasen. About when that fifth seal would be opened. Por ejemplo, cuando ese quinto sello sea abierto. How beautiful it was when God has opened it up some few years back and Qué tan hermoso fue cuando Dios nos lo mostró unos años turning atrás, that little season. lo concerniente a ese poco de tiempo que tienen que esperar. Now, in this third watch, Ahora, en esta tercera vigilia, you're blessed
because that's where the Spirit of God is at. Usted es bienaventurado porque aquí es donde se encuentra el Espíritu de Dios. It is the word for this hour. Esta es la palabra de Dios para esta hora. It is the word for this day. Esa es la palabra de Dios para este día. Brother must say, no matter what anybody else says about the word, El hermano continúa diciendo, no importa lo que alguien más diga acerca de la palabra. you must recognize the hour and the day you're living in. Usted debe de reconocer la palabra para el día y la hora en el que está viviendo. If you're still living in that second watch, Si usted se ha quedado viviendo en esa segunda vigilia, while this one has already started, mientras esta ya ha comenzado, the groups are no longer blessed according to the word of God as I esos grupos ya no más están siendo bienaventurados de acorde a la palabra de Dios, read it here this morning. de lo que acabamos de leer esta mañana. Because God's truth is always moving on. Porque la verdad de Dios siempre está avanzando. Where I am, so will my servants be. Donde yo estoy, ahí estarán mis siervos. He was there from 63 to 67 Él estuvo ahí desde el año 63 hasta el 67, while he was dealing with a prophet. mientras él estaba lidiando con un profeta. Then he moved on into the second watch where he had an apostle. Y luego él avanzó hacia la segunda vigilia donde él tuvo un apóstol. Blessed are those servants while he's in there Bienaventurados aquellos siervos mientras él está ahí. ministering. That apostle was ministering that beautiful revelation that we had. Ese apóstol estaba ministrando esa preciosa revelación que recibimos. But now he's in this third watch. Pero ahora él está acá en esta tercera vigilia. Some today look at it because they came out of Brother Jackson's ministry. Algunos de ellos están mirando porque ellos salieron del ministerio del hermano Jackson. We're not deceived. Ellos están diciendo, nosotros no hemos sido engañados, We got the truth. nosotros tenemos la verdad. We're getting closer to Jesus. Nos estamos acercando más a Jesús. That's no different than the evangelical are preaching. Eso no es diferente de lo que los evangélicos están predicando, That the Branham people are preaching. lo que el movimiento Branham está predicando. Actually, on the internet, there's others that have all kinds of prophecies and whatnot. De hecho, ahí en el internet hay muchos otros que tienen todo tipo de profecías diferentes. They're claiming the same thing you are. Y ellos están proclamando la misma cosa que usted. No, they don't have the depth of the revelation that God shows an apostle. No, ellos no tienen la profundidad de la revelación que Dios le mostró a un apóstol. But they too claim that they're walking on the road and they're not deceived and they know where Pero ellos también están proclamando que están caminando en el camino y que no han sido engañados. they're going and they are part of God. Y que ellos están avanzando y que son parte de Dios. But the Word of God tells me Pero la palabra de Dios me dice a mí, this morning, esta mañana, you're only blessed tú solamente eres bendecido o bienaventurado if you're walking in the day si estás caminando en el día that the watch you are in. donde se encuentra esa vigilia para tu día. You are no longer in the days of Brother Branham. You Ya no más estás en los tiempos del hermano Branham are no longer in the days of Brother Jackson. o en los días del hermano Jackson. You are here in the time of this third watch, which is the time of the fivefold ministry. Tú estás aquí en este tiempo de la tercera vigilia, que es el tiempo del quíntuple ministerio. And the fivefold ministry that God's going to use, that's Y ese quíntuple ministerio que Dios va a going usar, to be part of that ministry, que va a ser parte de ese ministerio, that's going to bring up the conclusion or the wind up. ese es el que va a traer esa culminación. We'll know what's in that third watch. Ellos van a saber lo que hay en esa tercera vigilia. He will not use ministers that has been from the
that has stayed in that first watch, or Él no va a usar ministros que se han quedado en esa primera vigilia, ministers that has stayed in that second watch. o aquellos ministros que se han atorado en la segunda. Good as they may minister, Tan buenos como ellos parezcan ser, maybe the life you can't touch them, that's one thing. quizás en su vida de ellos usted ni siquiera pueda poner alguna mancha y está bien, But it's not what we think, it's what God thinks. If pero no se trata de lo que nosotros creemos, es de lo que Dios cree, God says, lo que Dios ha dicho. you're blessed if you're in the watch that's watching. Y Él dijo, tú eres bienaventurado si te encuentras bajo la vigilia, velando bajo la vigilia que existe el día de hoy. Well, you say, the Branham people say, well, I'm blessed because I was in that first watch. Los del movimiento Branham dicen, bueno, yo soy bienaventurado porque yo estuve bajo el ministerio del hermano Branham. Yes, but God moved on. Remember, God always moves. Sí, pero Dios ya se movió de ahí. Acuérdese, Dios siempre avanza. So when he moved, they were no longer blessed. Y cuando Dios avanzó y ellos se quedaron, entonces ya no más son bienaventurados. He didn't take the revelation they had in their day, Él no les quitó la revelación que ellos recibieron en su día, but God has moved on. pero Dios ha avanzado. And how much more can you try to bring to the place Usted trata de traerlos al lugar to make the church realize para que la iglesia se dé cuenta there's things that God has brought since 2005. que hay cosas que Dios ha traído desde el año 2005. And the same admonition that's in that first watch, Y la misma amonestación que se encontraba en esa primera vigilia, open it to him immediately. ábranle a él inmediatamente. If you set your face, I don't want none of this, Si usted va en contra de eso y dice, yo no quiero nada de esto, I don't care. no me importa, no me interesa. Now they won't say that, I don't care or I don't want any of it. Ahora ellos no se lo van a decir directamente, no me interesa, yo no quiero. There's something in their spirit that stops them from why wouldn't you want what God's doing in the hour that we're living in? Hay algo dentro del espíritu de esas personas que los detiene. ¿Ve? ¿Por qué alguien no querría seguir a Dios? Something don't add up. Hay algo que no está bien. Something don't make sense. Hay algo ahí que no tiene sentido. And on the other hand, while we're in Ahora, por otro lado, this, depending on which watch you want to look at, dependiendo a cuál vigilia usted quiera ver, each one of these watches, cada una de estas vigilias, by the time God was nearing to finishing with Brother Branham as being a prophet and the things he'd been revealed, cuando Dios estaba cerca de finalizar el ministerio del hermano Branham, él como profeta, there was few people that was kind of really from the church world that wasn't coming in, and so había un grupo de personas de allá del mundo que no querían venir. inside, even he himself one day is looking at it. Aún un día el hermano mismo estaba viendo esto. Although he seen people that was seeming like was accepting the gospel, Aunque él podía ver que había personas que estaban aceptando el evangelio or the things that he was ministering, o las cosas que él estaba ministrando, in his heart he felt, Lord, there's so few. en su corazón él pensó y dijo, Señor, son muy pocos. He one day was talking about the rapture, Un día él estaba predicando, hablando del rapto, and he says, if there be 700. y él dijo, Señor, si fuesen 700. I mean, there was a whole lot of more people there during his day. Ahí había un grupo de personas mucho mayor que eso durante su día. Something in his heart must have been crying out, the Spirit of God crying out, Quizás había algo en su corazón clamando, el Espíritu de Dios dentro de él clamando. Lord, why are they not watching or wanting to receive in their hour, in their time frame? Señor, ¿por qué ellos no están vigilando? ¿Por qué no quieren recibir esta palabra para su día? Because he could see they're not really receiving it.
They were just Él podía ver que ellos no estaban realmente recibiendo esa palabra. sitting there like well, not a zombie, but Ellos simplemente estaban sentados ahí como zombies. Bueno, no como un zombie. they were just there for being church. It feels good. Ellos simplemente estaban ahí por querer ser miembros. Se siente bien esto. Sounds good. Esto suena bien. It's got to go more than feel good and sound good. ¿Ves? Se necesita más que simplemente decir esto se siente bien y suena It's bien. got to be the Holy Ghost showing the revelation in your heart. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios revelándole esa palabra en su corazón. In the same manner, Y de la misma manera, after Jesus' resurrection and the disciples were, después de la resurrección de Jesús, I'm sure that was a blow to them, just like when Brother Branham passed off the scene, like y yo creo que eso fue un bote de agua fría para ellos, así como lo fue con los seguidores del hermano Branham cuando él falleció, Brother Jackson passed off the scene. o cuando el hermano Jackson falleció. But in the days that when Jesus had been crucified, Pero en los días de Jesús, cuando él había sido crucificado, and he rose, and they didn't notice him on the road to Emmaus, y él había resucitado y no se dieron cuenta que él estaba allí en ese camino a Emaús. and he's talking to them about things they heard of Jesus. Now he's opening up the Ve, él les comenzó a hablar de esas cosas que él comenzó a hablarles de Jesús y ahora él comenzó a abrirles las escrituras, fresh word to them, esa palabra fresca para ellos, walking on the road. mientras estaban caminando en el camino. And they said, didn't our hearts burn? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Que no ardían nuestros corazones? There was a joy for the fresh. The word has been preached, yes, when he was alive, Había un gozo allí, ve, esa palabra fresca que él les predicó cuando estaba vivo. but now he's opening up the understanding to it. Pero ahora él les estaba abriendo el entendimiento. And once you see the understanding, oh my, this is Y una vez que usted recibe el entendimiento, usted dice, oh Dios, so good. esto es algo tan bueno. Lord. Gloria a Dios. That's where the Spirit of God is at. Allí es donde está el Espíritu de Dios. If I went to the, not that I'd go there, but Ahora, si yo fuese, y no estoy diciendo que yo voy para allá, if I went into a Branham church, pero si yo fuese a una iglesia del movimiento Branham, because they have nothing new, porque ellos no tienen nada nuevo, all they have is the books, and they preach from the books, and lo único que ellos tienen son los libros y predican de los libros, stay within the realms of the book, y ellos se quedan dentro de ese ámbito de los libros, or the things Brother Branham spoke. o las cosas que el hermano Branham predicó. Oh, they'll bring a new event to this event, fits this here, fits there. Ellos a veces sacan una pequeña cosa y dicen, oh, esto encaja con esto. Well, that's not a fresh revelation. Bueno, esa no es una revelación fresca. That's just bringing modern day events into Eso solamente es aplicar un evento moderno, in line with the Word of God. alinearlo con la palabra de Dios. But a fresh revelation. Pero una revelación fresca, There's no fresh revelation burning among the Branham movement. no hay una revelación fresca que esté ardiendo dentro del movimiento Branham. Why? ¿Por qué? Because they didn't want to move on. Porque ellos no quisieron avanzar. So God has, they're no longer blessed Entonces Dios tuvo que cortarlos. Ellos ya no más son bienaventurados as far as God's concerned. en cuanto a lo que Dios concierne. Look at the time of Brother Jackson. Mira el tiempo del hermano Jackson. Like some of you are young, and I know you have been through. Algunos de ustedes son jóvenes y yo sé que quizás no hayan pasado o visto The time frame that Brother Jackson was alive, all the things el tiempo cuando el hermano Jackson estuvo vivo he brought. y las cosas que él But trajo. I can remember from places from when he talked about the seven thens, and when he talks about the Yo recuerdo ciertas cosas de las que él habló, concerning the trumpets and the vials and lo concerniente a esas trompetas y a esas copas de la ira. all these other things that the Lord used, the parable of Matthew chapter 13 and Y todas estas cosas en las que el Señor lo usó, la parábola de Mateo 13 Matthew chapter 24, how the things y la parábola de Mateo 24, he brought. las cosas que él trajo.
Didn't your heart burn when it was fresh? ¿Que acaso su corazón no ardía cuando eso era recibido fresco? Well, you know, it's nice. Maybe we'll come back next night. No, there was something. Usted no estaba ahí y decía, oh, bueno, quizás sí, voy a analizarlo y regresar después. No, There was a hunger set in. You wanted more. no, allí había un hambre, usted quería más. That's the difference. Esa es la diferencia. Well, that's no longer there among them. Pero eso ya nomás está ahí entre ellos. A fresh idea Una idea fresca is not a fresh revelation. no es una revelación fresca. A fresh idea just excites. Una idea fresca solamente trae un entusiasmo, But it does not burn in your bosom. pero eso no arde en su regazo. And so therefore God has moved on now in his third watch, according to his word, Entonces ahora Dios se ha movido hacia esta tercera vigilia de acorde a su palabra. and his word is right here in Luke chapter 12. Y su palabra está aquí, justo en Lucas 12. Blessed are those that are in this watch. Dice, bienaventurados aquellos que están en esta vigilia. To some that's followers of Brother Branham and Brother Jackson, A muchos de los seguidores del hermano Branham y del hermano Jackson, blessed. They don't know. They got all kinds of false revelation. ellos dicen en su mente, bienaventurados. No, ellos tienen todo tipo de revelaciones falsas. It shows they already are in the space of being cut off. Eso muestra que ya ellos han llegado a ese punto donde han sido cortados. No longer being blessed, no longer having a fresh burning revelation. Ya no más son bienaventurados, ya no más tienen una revelación fresca. Does that mean everyone that's in the followers of Brother Brown and Brother Jackson are all lost? Y eso significa que cada uno de los que están ahí son parte de los seguidores del hermano Branham o del hermano Jackson, que ya no hay esperanza para ellos. That's not what I'm saying. Eso no es lo que yo estoy diciendo. I'm saying yes, God can bring some, but Yo estoy diciendo sí, Dios puede traer algunos de ellos, there ain't going to be a great multitude coming in to fit pero no va a ser una gran multitud que va a entrar, to be what the bride will be by the que van a estar donde está la novia, time this seventh seal is going to be broken. para el tiempo cuando este séptimo sello sea roto. And I'll just finish with this here this morning. Ahora yo quiero terminar con esto esta mañana. How that when you start to see when God says there's few be saved, Ahora cuando Dios ha dicho que solamente unos cuantos serán salvos, blessed are those. He didn't say blessed is the great multitudes. dice bienaventurados son aquellos, no dijo bienaventurados es la gran multitud. From Adam to Noah, Desde Adán hasta Noé, 750 million to 4 billion. 750 millones hasta 4 billones Take your pick of the number, de personas. Usted escoja el número que usted quiera entre eso. but that's a large number. Pero ese es un número muy grande. I mean, in Canada, we're only 35 million people, En Canadá creo que solo somos 35 millones de personas. but there's 750 was the minimum to up to 4 billion people. Pero 750 millones era lo más mínimo. Y ellos le calculan hasta 4 billones de personas que existieron en aquel tiempo. And only 8 went into the ark. Y solamente 8 entraron en esa arca. Only 8. Solo 8. God set that type. Dios puso allí ese tipo y sombra. When he asked the children to come out of Egypt to go to a promised land, Cuando Él ordenó a sus hijos que salieran de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, only 2 of the original went in. solamente 2 del grupo original pudieron entrar. Out of 2 million people that came out. De 2 millones de personas que salieron. And that's Brother Brown brought that out. He says, ¿Ve? Y el hermano Branham habló de eso. that's like 1 in a million. Él dijo, es como 1 en 1 millón. That's why I could see at the end of his life,
Yo por eso puedo ver a que al final de su vida, when he was seeing what the people were doing, cuando él comenzó a ver lo que las personas estaban haciendo, he says, if there be 700. él dijo, si hubiese 700. In one place he said 70. En cierto momento, en cierta predicación, él dijo 70. Well, that's getting pretty short. Eso se está cortando bastante, ¿no? We're living in the last generation. Ya estamos viviendo en esta última generación. So don't look at, oh, well, there's just small groups in this third watch. Usted no diga, oh, bueno, ellos solamente son grupos pequeños de esta tercera vigilia. It's large enough to fulfill the types that God has set in the past. Pero esos grupos son lo suficientemente grandes para cumplir el mismo ejemplo, tipo y sombra que lo que Dios nos mostró en el pasado. Otherwise, there's not going to be a man. Well, I'll just leave it there. De otra manera, entonces no habría... Bueno, es mejor que lo deje ahí eso. So you can take comfort in it. We're on the verge Entonces usted puede estar seguro de que estamos ya a la orilla of that miracle war coming de esa guerra milagrosa. into place. That miracle war is only a fulfillment of what God has already previously revealed. Y esa guerra milagrosa simplemente es el cumplimiento de lo que Dios ya ha revelado. Yes, it'll cause a stir in our heart and so forth, Sí, eso va a causar un sacudimiento en nuestros corazones y todo eso. but it'll be wonderful to see God's word being fulfilled. Pero va a ser maravilloso el poder ver el cumplimiento de la palabra de Dios. But it's not the same thing like a fresh revelation that's now when a fresh revelation comes, Y pero no es exactamente lo mismo que cuando una revelación fresca viene, it burns in your heart. porque cuando viene eso arde en su corazón. It drives, it motivates. What is Eso le da empuje a usted, le da ánimo, it? It's the Spirit of God. lo motiva. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu de Dios. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Yeah. I'm kind of. Sometimes you have patience, sometimes you don't have patience. Y sí, bueno, usted a veces tiene paciencia y a veces no. You know what I mean? ¿Entiende lo que quiero decir? Some days in your mind, oh, I got all kinds of patience. Algunos días en su mente, oh, yo tengo bastante paciencia. Some other day, ooh, it's not happening fast enough. Y otros días, oh Señor, esto no está yéndose lo suficiente rápido. I'm kind of waiting on Israel. Yo estoy esperando en Israel. Elect a leader Que escojan a un líder. so we can get near to this point of this miracle Escójanlo ya para que lleguemos a este punto de la guerra milagrosa. war. Lord, Señor, set that fivefold ministry in place. tú establece ese quíntuple ministerio. We've been waiting for it. Hemos estado esperando por eso. But he'll bring in his own time, because if we read the word of God right, Pero Él lo va a hacer a su debido tiempo, porque si leemos la palabra de Dios, it says when he brings back Zion, dice que cuando Él traiga de regreso a Sión, right here when that temple is being built, aquí, justo aquí, cuando ese templo sea construido, and we don't have the miraculous war yet, y aún no tenemos la guerra milagrosa, and we don't see the temple being built yet, although y aún no hemos visto ese templo ser reconstruido, they have all the stones, aunque ellos ya tienen todas las piedras, so it'd be nice to see that temple going up, and va a ser algo hermoso el poder ver cómo ese templo es construido, it'll be a joy to see it. y va a ser un gozo el poder verlo. But what made it a joy is how the scripture was revealed to us that the temple is going to be built in. Pero lo que ha sido un gozo es cómo esa escritura se nos fue revelada, que ese templo sería reconstruido Our generation. durante nuestra generación. How that miracle war is going to happen in our generation. El saber cómo es que esa guerra milagrosa va a suceder en nuestra generación. And we're not that far from it. Y no estamos muy lejos de que eso suceda. Because I feel, now I'm just speaking to myself, I feel this third watch, Ahora yo estoy hablando por mí en esto que voy a decir. Yo siento que esta tercera vigilia
We've come through a long ways through it, Ya hemos atravesado muy gran parte de ella and we're nearing the end of it. y ya estamos al final de eso. Why would you feel that way? ¿Por qué es que me siento de esa manera? Well, the only way this third watch can be extended for any length of time El único motivo por el cual esta tercera vigilia sería extendida por tanto tiempo there has to be some more fresh meat. I'm not saying there's es porque el Señor estaría trayendo más carne fresca, daría más carne fresca. no more fresh meat. There's going to still be nuggets, whatever case may be. Ahora, yo no estoy diciendo que el Señor no nos ha dado carne fresca, pero aún Él nos está dando pepitas de oro. But we had a good meal all the way through this third watch. Pero ya hemos tenido una comida bastante buena a través de toda esta tercera vigilia. Praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. Can you imagine after Brother Jackson passed away, I'll stay within the realms of what Brother Jackson said. ¿Puede usted imaginarse después de que el hermano Jackson falleció y nosotros dijéramos, bueno, nos vamos a quedar en los límites de lo que el hermano Jackson dijo Things Brother Branham said? y las cosas que el hermano Branham dijo? I mean, that's only 15 years. Solamente han pasado 15 años. And how long does it take us Gentiles to get bored? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros los gentiles nos empecemos a aburrir? It don't take 15 years. No sucede, no toman 15 años. No, we're not a patient lot. Nosotros no somos un grupo de personas pacientes. Especially this generation, I want everything now. Especialmente en esta generación, yo quiero esto ya. Lo quiero ahora. Well, as the natural generation in the world wants everything now, Y así como la generación natural del mundo quieren las cosas ya, the bride is crying, Lord, we want things now too. la novia está clamando y diciendo, Señor, nosotros también queremos algo ahora. But we have to wait on Him as He feeds us. Pero tenemos que esperar en Él, esperar a que Él nos alimente. Praise the Lord. Gloria a Dios. All right. Muy bien. Maybe we could stand at this time. Quizás nos pongamos de pie en este momento. And the reason that if you're not walking in the watch that's on ground, which is now this third watch, Y la razón del cual usted no está caminando en esta tercera vigilia al día de hoy. Jesus didn't use the term of that when He was walking here on earth. Ahora Jesús no usó ese término cuando Él estaba caminando aquí en la tierra. But He says, in the morning it'll be foul Pero Él dijo, en la mañana, weather for today, for the sky is red and lowering. Oh, you hypocrites, you can discern the skies, the face of the sky, but you can't discern the times. el hermano comenzó a leer el versículo 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. I'd have to say this generation, Yo tengo que decirle a esta generación, you can discern the events that are on the earth, the physical events taking place, ustedes pueden discernir los eventos físicos que están sucediendo en la tierra, but you don't recognize the time you're in. pero no reconocen el tiempo en el que están viviendo. You're not recognizing that you're in this third watch. No están reconociendo que están viviendo en esta tercera vigilia. And if you're in this third watch, according to the scripture, Y si ustedes están en esta tercera vigilia de acuerdo a las escrituras, you are not being blessed. entonces ustedes no están siendo As bendecidos far as God's concerned, en lo que a Dios concierne, doing His bride. como parte de su novia. Because His bride was blessed when
God was dealing here. porque su novia fue bendecida cuando Dios estaba lidiando con ella en esta primera vigilia. When he moved on, she was blessed as she moved on. Y cuando Dios avanzó, ella fue bendecida y conforme ella avanzó también. And she's being blessed here, but this is the last one. Y ella está siendo bendecida ahora en este tiempo, pero esta es la última vigilia. God perfects things in 3, Dios perfecciona las cosas en 3 and he completes in 7. y Él las completa en 7. 6 seals were revealed there. 6 sellos fueron revelados allá atrás. When that 7th seal is revealed, Y cuando ese séptimo sello sea revelado, it's over. se acabó todo. The angel will be here. El ángel estará aquí. Praise the Lord. Gloria a Dios. And then, well, I'm waiting for that, but now as you get older, Y quizás usted diga, bueno, yo estoy esperando por eso, hermano, pero entre más viejo se hace usted, all these aches and pains and whatnot. todos estos dolores y achaques y todo. Lord, that new body sure would look nice. Oh, Señor, ese nuevo cuerpo ciertamente suena bien. Should be good, be great. Va a ser algo bueno. Sea valiente. Lord. Gloria a Dios. Also, that would be nice. Pero aunque eso va a ser algo bueno, Love the truth too. también es bueno que amemos la verdad. If your heart don't burn Si su corazón no está ardiendo for fresh truth, por recibir palabra fresca, verdad fresca, or when you hear it, something's wrong. Something cuando usted la escucha, entonces hay algo mal ahí. is hindering you. Hay algo que le está impidiendo. Hindering your growth. Algo le está impidiendo su crecimiento. So I'll just leave that this morning. Bueno, allí voy a dejar esto esta mañana. Lord, I thank you once again for a place we can assemble together, realize Señor, te damos gracias una vez más por poder tener un lugar donde congregarnos. Lord, I might have been all over the place, but Señor, quizás yo fui de un lado para otro, Lord, use the word as you would see fit. pero Señor, tú usa esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad, In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. porque oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.